Prólogo, un viaje inesperado. 5 de junio de 2022, Malfoy Manor. Lucius Malfoy se enfureció en silencio, cuando apareció dentro de la mansión Malfoy, su capa aún giraba por el giro de la aparición. No solo sus esfuerzos por desacreditar al director habían sido frustrados, sino que toda la serie de eventos había terminado atrayendo la atención del hombre hacia él. Que el mocoso Potter hubiera demostrado una astucia básica al privarlo de un sirviente era sal en la herida. Tal cosa nunca hubiera ocurrido si él hubiera estado menos distraído. Aún así, no todo había salido mal. Tenía la confirmación de que el diario que el Señor Oscuro le había confiado era mucho más peligroso de lo que parecía, y que había sido eliminado. Si los eventos se hubieran desarrollado según lo planeado y Weasley hubiera sido desacreditado, habría sido una ventaja feliz. Aún así, era mejor que no hubiera tenido éxito. Teniendo en cuenta lo que implicaban algunas de las declaraciones del director, tenía una idea clara de lo que realmente había sido el diario, lo cual era preocupante en sí mismo. Había algunas magias y rituales que incluso los practicantes de las artes oscuras no hacían, e incluso se consideraban tabú. De cualquier manera, eso era un asunto para el futuro. Ahora tenía que encontrar otra forma de mantener distraído a Albus Dumbledore, y tal vez una forma de sacar a Potter de la imagen por un tiempo. Varias horas después, pensó que podría haber encontrado un método. Varios de sus agentes tenían dedos en pasteles muggles, y sus informes con frecuencia incluían información que pensaban que podría ser relevante. Aparentemente, los muggles japoneses habían desarrollado algún tipo de generador de mundos ilusorios que podía engañar a todos los sentidos simultáneamente. No entendía toda la jerga incluida, pero la esencia era clara para él, siempre que la información fuera correcta. Hizo una nota para obtener más información, y para recordarle a ese contacto, nuevamente, asegurarse de que los términos técnicos fueran acompañados de una definición. No compartía la fascinación de Arthur Weasley por los muggles y su tecnología, pero eso no significaba que ignorara los desarrollos en el mundo muggle. Su padre, Abraxas, le había advertido que los muggles pueden traer sorpresas, y usó el ejemplo del conflicto global que había durado desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la de 1940 para dejar eso en claro. Una lección que se hizo especialmente efectiva ya que el mundo mágico había estado librando su propia guerra en ese momento. La cantidad de brujas y magos asesinados por meras armas muggles había sido lo suficientemente aterradora. La devastación de la comunidad mágica de Japón por los Neux muggles fue aceite en el fuego. Muchos de esos cientos de miles de muertes podrían haberse evitado si los magos y brujas simplemente mantuvieran una conciencia del mundo muggle y, por lo tanto, se mantuvieran fuera del camino de los ejércitos muggles que hacían todo lo posible para destruirse entre sí. Tal como estaba, la población mágica de la Europa continental, que en ese momento solo contaba con unos pocos millones, había tardado casi medio siglo en recuperarse. Desde entonces, se aseguró de mantenerse al tanto de los desarrollos, principalmente políticos y económicos, dentro del mundo muggle. Algunos desarrollos pueden indicar oportunidades, después de todo, y al menos, se mantuvo informado. Después de todo, el conocimiento y la información eran un poder propio que se podía utilizar. Y esta última información le presentó una oportunidad para distraer una espina en su costado, mientras se quitaba una posible espina futura por el momento. Tendría que esperar más información. Pasarían 2 semanas antes de que recibiera más información de su contacto, y tenía que darle crédito al hombre que se lo envió, era minucioso. Esta tecnología, llamada NeurVGR, creaba una realidad artificial para quien la usaba y acababa de terminar de desarrollarse. Se lanzaría para pruebas limitadas en Japón antes de salir a bolsa a finales de año, y evidentemente fue un evento muy esperado. Aparentemente, la tecnología también era lo principal que se usaba en un juego en el que varias personas podían jugar juntas sin importar dónde estuvieran. El hecho de que dejaría al usuario completamente inconsciente de cualquier cosa que sucediera fuera de él tenía posibilidades intrigantes. Volvió a echar un vistazo a la información y notó que la fecha en que todo esto se haría público sería fines de octubre, y que el juego en sí se lanzaría a fines de octubre o principios de noviembre. Mucho tiempo para que él arregle las cosas.
15 de julio de 2022, Malfoy Manor. Gracias por venir tan pronto, le dijo a Lucius a su invitado, haciendo un gesto para que el hombre se sentara en una silla disponible. Se sirvió un poco de brandy y miró al hombre, que rechazó la oferta tácita. Una oportunidad para que mi familia pague una deuda, Lord Malfoy, no es una oportunidad ignorada a la ligera. El hombre respondió con un acento americano mientras se sentaba. Los Wynurigd le debieron a los Malfoy por generaciones, así que la oportunidad de devolverlo es muy apreciada. Espero que no te importe si conservo mi anonimato, es mejor si no conoces mi identidad precisa. Lucius asintió. Los Wynurigd eran bien conocidos internacionalmente en ambos lados de la ley, y aunque tratar con ellos no era ilegal per se, se prestaba cierta atención a quienes contrataban sus servicios. Una deuda de esta magnitud no se paga a la ligera, pero necesitaba a alguien discreto y familiarizado con la mascarada a nivel internacional, condiciones que su familia cumple muy bien. El hombre sonrió. Algo que involucra a ambos mundos, comentó. Interesante, considerando lo aislada que está la comunidad mágica británica desde nuestra perspectiva. Su mirada se agudizó. ¿Por qué no explica qué es exactamente lo que necesita? Lucius asintió y decidió que era hora de ir al grano. Le entregó al hombre un montón de pergaminos cuidadosamente encuadernados. Necesito que alguien desaparezca y se mantenga ocupado durante un tiempo indeterminado. Respondió. Hacerlo, bueno, los por qué y los por qué no son realmente relevantes. Su invitado lo miró con una ceja enarcada. ¿Tienes un nombre? Harry Potter. La otra ceja del hombre se unió a la de su hermano en la línea del cabello. El niño que vivió. Todavía es menor de edad, Lord Malfoy, así que espero que quieras que lo mantengan con vida, o cualquier trato que hayas alcanzado está fuera de discusión. Soy muy consciente de la postura de su familia con respecto a los niños y cualquier cosa que esté diseñada para causarles daño intencional, señor Wynurigd, respondió Lucius suavemente. Solo quiero que el chico esté fuera del país y preferiblemente en el otro lado del mundo. La información en esa pila de pergaminos que te proporcioné puede explicar algo más. El hombre asintió y luego comenzó a revisar las hojas de pergamino. Lucius esperó pacientemente, sorbiendo su bebida. Después de unos minutos, el hombre dejó las sábanas. Entonces, dijo el señor Wynurigd. ¿Quieres que secuestramos a un niño que aún no tiene 13 años, lo llevamos a Japón, y básicamente lo distraemos con esta tecnología y el juego esperado que se lanzará con ella? ¿Y tener todo esto antes del lanzamiento? Lucius asintió. El señor Wynurigd volvió a mirar el pergamino antes de chasquear la lengua. Es factible, aunque complejo. ¿Qué tan honesto quieres que se haga esto? Tan franco como sea posible, señor Wynurigd, respondió. Quiero que esta operación tenga éxito, y que falle debido a que un menor se perdió en la mezcla es inaceptable. El señor Wynurigd asintió. ¿Tiene más información, entonces, sobre el señor Potter? ¿Su ubicación y alguna seguridad? Lucius sonrió, sabiendo que no pedirían más información si no aceptaran el trabajo. De hecho lo hago, señor Wynurigd. 30 de julio de 2022, Little Winging, su rey. Richard Wynurigd miró con calma a su objetivo inconsciente mientras el resto de su equipo revisaba rápidamente el área y desinfectaba cualquier signo de su presencia. Tenía que admitir que, para ser un chico que acababa de cumplir 13 años, había dado una gran pelea. Richard se había dado cuenta de que esto sería una operación relativamente fácil, pero si hubieran tenido un poco más de problemas para atravesar las barreras, esto podría haber terminado de manera muy diferente. Un solo error habría tenido a Dumbledore y al ministerio sobre ellos en minutos, y el chico podría haberse escapado de sus dedos. Aún así, pensó. Dumbledore era demasiado inteligente para su propio bien aquí. Depender únicamente de las barreras de sangre y probablemente de un centinela era una tontería, especialmente si alguien estaba dispuesto a tomarse su tiempo para prepararse. Hacer los arreglos para sacar al niño de Inglaterra habría llevado algún tiempo independientemente, por lo que había usado ese tiempo para averiguar cómo evitar las barreras y sacar al resto de la familia del niño del camino para su pequeño arrebato y agarre. Cuantos menos testigos potenciales, mejor.
Aún así, aparte de que el chico se resistió más de lo esperado, las cosas habían ido bien hasta ahora. Sin embargo, no estaría satisfecho de que las cosas estuvieran bien encaminadas hasta que comenzaran a moverse y se alejaran de su ubicación actual. Carlisle, ¿hemos terminado?, le preguntó a un miembro de su equipo. Acabo de terminar, jefe, respondió una mujer. Bien, vamos. Quiero estar fuera de Surrey y en nuestro barco esperando ayer en Ramsgate. El resto de su equipo asintió y rápidamente alcanzó a sus trasladores. Carlisle se tomó un breve segundo para fijar uno en su objetivo, Harry Potter. 30 segundos después, se habían ido, y menos de una hora después, su barco ya estaba cruzando el canal, en camino hacia la costa francesa. Desembarcaron del barco en el sur de Normandía unas horas más tarde, antes de llevar una serie de trasladores a Marsella, donde comenzaron a separarse. Albus Dumbledore sabría una hora después de su partida de Inglaterra que Harry había desaparecido. Seguiría sus movimientos hasta Francia antes de que se abriera la primera pista falsa en Marsella. Se necesitarían 2 días para que se diera cuenta del falso episodio inicial de Senderos Falsos, pero para entonces, se habían tendido media docena más y Harry ya no estaba en Europa. Para cuando Harry fue encontrado en Japón, varios meses después, sería imposible devolverlo a Inglaterra.